Conocer de dónde venimos o qué acontecimientos tuvieron lugar hace millones de años resulta fundamental para comprender el origen de la humanidad o cómo eran algunos lugares de la Tierra. Pero hay cuestiones que no se han conseguido resolver ni siquiera con el paso de miles de años. No obstante, la ciencia aún sigue indagando sobre su naturaleza y posibles usos. En esta ocasión, vamos a repasar algunos de los descubrimientos que no tienen explicación hoy en día. Te presentamos Top 11 inventos encontrados que no tienen explicación. Ponte cómodo, empiezan tus Top 11 favoritos. Número 11. Mecanismo Antikythera. Con una antigüedad de 2000 años, el mecanismo Antikythera o mecanismo de Anticythera fue encontrado en un antiguo naufragio griego. Bautizada como el primer ordenador analógico, cuenta con un sistema para hacer predicciones astronómicas del Sol, la Luna y 5 planetas, eclipses y certámenes griegos antiguos, como los Juegos de Olimpia o los Juegos Píticos. Lo llamativo en este caso es que el mecanismo Antikythera era mucho más sofisticado que cualquier otra herramienta que se inventaría en los siguientes 1000 años, y comparable con los relojes astronómicos del siglo XIV. El hecho de estar situado fuera de su momento temporal ha dado lugar a una infinidad de teorías, entre ellas que tenga origen extraterrestre. Una hipótesis que ha sido descartada por los investigadores, quienes por otro lado aún son incapaces de aclarar cómo los griegos lograron crear el mecanismo Antikythera, un instrumento mucho más avanzado para la época en la que estaban. Número 10. Manuscrito Voynich. Si hay algún libro que ha dado mucho que pensar y generar un sinfín de teorías e hipótesis dentro de la comunidad científica, es el manuscrito Voynich. A pesar de ser escrito en Europa Central hace 600 años, aún hoy en día no se ha conseguido resolver el texto que aparece en este libro, que data entre 1404 y 1438. Una reciente inteligencia artificial reveló que es hebreo el idioma del manuscrito Voynich, siguiendo la teoría propuesta por diferentes científicos, aunque esta hipótesis no ha podido ser confirmada al 100%, porque tan solo coincide el 80% del texto escrito en hebreo, mientras que el 20% restante daba como resultado frases carentes de sentido. Número 9. Llanura de las Jarras. En mitad de las montañas de Laos se descubrió la llanura de las Jarras, conocida así por la forma de los objetos de piedra que la componen, algunos de ellos con una altura de casi 3 metros, los cuales fueron levantadas hace 2500 años sin conocerse una explicación. Una de las teorías con más peso señala que la aparición de huesos humanos cerca de este lugar sostenía que estas formas podrían haber sido utilizadas para el entierro o almacenamiento de cuerpos en descomposición antes de ser cremados o llevados a otro lugar. Por su parte, la leyenda cuenta, basándose en las opiniones de los habitantes de esta zona, que dentro de la llanura de las Jarras había whisky o vino de arroz, que daban a un gigante para celebrar las victorias. Número 8. Dodecaedros romanos. Estos objetos misteriosos recibieron su nombre por los 12 lados que los componen. Lo que se desconoce es por qué motivo se eligió ese número para dar forma a este material de bronce o piedra, con un hueco en el centro. Las teorías van desde que hacen referencia a los signos del zodiaco hasta que eran armas, juguetes o símbolos religiosos. Los dodecaedros romanos datan de los siglos II y III después de Cristo. Cerca de un centenar de estos dodecaedros han sido encontrados de Gales a Hungría, en España y al este de Italia, aunque la mayoría fueron hallados en Alemania y Francia. Su tamaño varía entre 4 y 11 centímetros. También varían en términos de texturas. La mayoría están hechos de bronce, pero algunos están hechos de piedra. Y aún no se ha encontrado ninguna mención de estos objetos en las crónicas o imágenes de la época, por lo que se desconoce su función. Número 7. Líneas de Nazca. Se tratan
de antiguos geoglifos que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todoterrenos. La primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Pedro Cieza de León en 1547. Este vio, como él dijo, señales en algunas partes del desierto que circunda Nazca. Después de que Cieza de León observara señales sobre la llanura desértica, el corregidor Luis Monzón quiso darles algún sentido, y escribió en 1568 que las líneas eran carreteras. Aunque pueden ser vistas parcialmente desde las colinas próximas, los primeros en distinguirlas fueron pilotos militares y civiles peruanos. Número 6. Candelabro de Paracas. Tallado en una colina peruana alrededor del año 200 a.C., se cree que podría ser un tributo a Viracocha, dios de la creación. Ubicado en la costa norte de la península de Paracas, en la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica, en Perú. Sus grandes dimensiones y su diseño sobre la arena permiten distinguir una relación con las líneas geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana. El candelabro mide 180 metros de largo y se calcula que tiene unos 2500 años. En los años 50 del siglo XX, durante 6 meses, María Reich estudió el candelabro de Paracas. Se midieron sus dimensiones y se analizó su dirección, que señala al sur como la constelación Cruz del Sur. El trabajo de hacer este geoglifo en la arena fue muy preciso, considerando que la zona es de mucho viento. La dirección del candelabro, junto con el viento y el agua marina, han hecho una gruesa capa cristalina, que lo ha mantenido desde su creación. Número 5. Estatuas de Thonis Heracleion. Hace unos 2700 años, la ciudad portuaria egipcia Thonis Heracleion era la puerta de entrada al mar Mediterráneo. Se tienen datos de que el puerto contaba con una gran actividad comercial, pero apenas se tiene información de cómo era la vida en el centro de la ciudad. Hasta que en la década de los 2000, un grupo de buzos descubrieron algunos artefactos antiguos. También hallaron una ciudad entera enterrada bajo el mar, con entre otros estatuas de 16 pies de altura, sarcófagos y demás objetos que siguen siendo un misterio. El origen se remonta al siglo XII a.C., siendo un muelle legendario donde creció el último periodo de los faraones. El puerto tuvo un papel importante en los ingresos del antiguo Egipto, teniendo tráfico internacional y recaudación de impuestos. Thonis fue construido rodeado de varias islas del delta del Nilo, teniendo un gran número de muelles, aunque años después sería Alejandría la que reemplazaría a Thonis como ciudad más importante. No es poco común hallarlas en el oeste. El propósito de las dogu sigue siendo desconocido. Número 3. La fortaleza Sacsayhuamán. La fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán es, con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad de Cusco. Nadie tiene dudas de que la arquitectura de Sacsayhuamán es espectacular, pero lo que sigue siendo un misterio hoy en día es conocer para qué se levantó. En un primer momento se pensó que era una fortaleza, para más tarde considerar que era utilizada para las ceremonias. Lo llamativo es la forma de Sacsayhuamán, formada por piedras que se unen perfectamente aún teniendo diferentes formas.
Un misterio es cómo están sujetas unas a otras, y también cómo los trabajadores pudieron levantar semejante estructura. Y es que cada piedra podría pesar más de 100 toneladas. Número 2. Acero de Damasco. Casi 10.000 años después de su invención, los expertos siderúrgicos siguen debatiendo cuál era su técnica de elaboración. En una época en la que no abundaban las facilidades para afilar una espada, que el arma nunca perdiera filo le otorgaba una ventaja formidable. Era un acero al crisol que se fabricó en Oriente Medio, tomando el nombre de la capital del califato Omeya. Las espadas elaboradas con el material se hicieron famosas por su filo casi eterno, flexibilidad y su gran dureza. Estas espadas se fabricaron entre los siglos X y XVIII, y los cruzados quedaron muy impresionados. La metalurgia actual no ha podido descifrar la confección del acero de Damasco. Se cuenta que las primeras espadas damasquinadas se encontraron por los europeos durante las cruzadas. En este momento se ganaron su reputación de poder cortar un pedazo de cera en el aire y de poder cortar una roca sin perder su filo. Número 1. Hormigón romano. Fue un material de construcción romano con la apariencia del hormigón, que los constructores de la antigua Roma fabricaban a pie de obra, mezclando morteros de cal con ceniza volcánica y guijarros. A medida que se iba subiendo la pared, se podían poner hiladas de ladrillos atravesadas a lo ancho de la pared, lo que permitía trabar ambas paredes exteriores, para que la distancia entre ambas permanezca constante y aumentar la resistencia del conjunto. Era utilizado como material de encofrado y como relleno entre dos paredes. Ha sido la clave de la durabilidad de obras legendarias como el Panteón de Agripa. Igualmente, este ha sido el secreto de varios diques romanos, que han resistido los embates durante más de 20 siglos, gracias a este hormigón de receta desconocida. El empeño de conquista del Imperio Romano lo llevó a construir 85.000 kilómetros de vías con infinidad de puentes, acueductos, puertos, anfiteatros, termas y otras obras que solo fueron posibles gracias al hormigón romano. Su fórmula exacta no ha podido ser desentrañada. Y estos fueron 11 descubrimientos que al día de hoy no se les ha podido dar una explicación. Ahora dinos, ¿cuál de estos descubrimientos te pareció realmente increíble? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta luego!